Hoy vamos a ver el tema de Lazy Column y Lazy Row. Para los que no lo conocen, Lazy Column y Lazy Row prácticamente es lo mismo que Column y Row que vimos previamente en los tutoriales anteriores. La única diferencia, por así decirlo, es que ambos Lazy te incluyen directamente un scroll y son utilizados para listas largas. Comúnmente se utilizan más. Ahora bien, vamos ahora a programar el Lazy Column. Vamos a trabajar un poco con el Lazy Column. Vamos a crear la función composable Lazy Column ejemplo. Agregamos sus anotaciones, ya como lo saben, el composable, el preview, exacto. Y copiamos la función, si la queremos colocar en el set content, la podemos colocar directamente. Copiamos, sí, y pegamos aquí directamente, esto para que se corra en el emulador. Bien, dicho esto, como ya les dije, Lazy Column trabaja con listas. Entonces vamos a crear una pequeña lista de datos. En este caso vamos a llamarla var lista de compras. Y creamos un list of. Recuerden, el list of nos permite almacenar una gran lista de elementos, los cuales podemos utilizar para cualquier tipo de programa que estemos realizando actualmente en Jetpack Compose, por así decirlo. Agregamos maní, manzana, agua, naranja. Vamos a agregar varios elementos los cuales nos ayuden a entender un poco más cómo trabaja el Lazy Column para este ejemplo. Ya tenemos arroz, tenemos pizza, tenemos pasta. La manzana ya la nombré, sí, vamos a agregar el atún. ¿Qué otro elemento podemos agregar? Sí, un caramelo. Sí, vamos a seguir creando la lista. ¿Qué otro elemento se me puede ocurrir acá que sirva para una lista de compras? Sé que hay mucho, pero me gustaría que todos conozcan los mismos elementos. Vamos a agregar un jamón. Bien, aquí ordenamos. Para ordenar es Control Alt L. Aquí les dejaré el comando. Ahora bien, vamos a crear nuestro Lazy Column. Agregamos el componente. Lo primero que vamos a hacer es modificarlo, agregarle propiedades. Para ello vamos a crear un modifier y colocaremos un modifier que es igual a ello. Primero vamos a ir por el Fill Max Width para que abarque todo el ancho de la pantalla. No me interesa el largo, sino el ancho de la pantalla. Bien, esa es la primera propiedad. Vamos a ver el preview, veamos cómo va quedando nuestro Lazy Column. Bien, y ahí ya lo reconoce. A continuación, lo que podemos agregar para este pequeño Lazy Column, sí, vamos a agregarle una altura. La altura que vamos a agregar vendría siendo de unos aproximadamente 60 puntos de P. ¿Sí? 60 puntos de P creo que es muy corta. Bueno, vamos a probar y si no, la modificamos más adelante. Y un padding. Recuerden que el padding es el margen interno de los elementos. Es la separación interna que tiene cada uno de los elementos con respecto a los demás. Este padding va a ser de 16 puntos de peso y es aproximadamente un padding medio que nos ayudará a entender un poco más el tema del espaciado interno. Ahora bien, dentro de los corchetes que vamos a utilizar, para recorrer listas vamos a utilizar la función items. ¿Qué hace items? Items recibe una lista de elementos los cuales ella la va contabilizando, por así decirlo. Entonces le vamos a pasar en este caso la lista de compras y le colocamos corchetes. Entonces, ¿qué le vamos a decir? En la lista en los ítems de la lista de compras, vamos a agregar que esto sea un elemento, una especie de lambda, por así decirlo. Entonces, por cada elemento de la lista de compras, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarlo en pantalla. Agregamos un text, luego agregamos text igual a element y de esta manera cada vez que itere un elemento, él lo va a mostrar en nuestra lista. Vean que en el preview ya lo cargó. Grandioso. Vamos a ejecutarlo. Esperamos a que compile un poco. Sí, vemos el emulador. Y efectivamente, vean que ahora nos muestra el Lazy Column. Y vean que hace un scroll automático. Vean cómo sube y cómo baja. Vamos a ponerle mayor altura a este Lazy Column. Vamos a ponerle unos 90 dp. Vamos a actualizar la pantalla. Y bien, ahora sí. Vean que si yo subo o bajo, el scroll funciona correctamente y la funcionalidad de nuestro Lazy Column quedó perfecta. Ahora vamos a trabajar con los Lazy Row. Para ello vamos a crear una función composable llamada Lazy Row ejemplo.
que tenga la misma estructura de lazy column ejemplo. Bien, vamos a escribir font, damos unos espacios, font, lazy row, ejemplo. Abrimos paréntesis, los corchetes y recuerda siempre agregar el composable y el preview, que son las anotaciones necesarias para empezar a desarrollar. Bien, dentro de los paréntesis, para agilizar un poco el trabajo, vamos a copiar la misma lista. En este caso, la lista de compras. Damos Enter. Y ahora vamos a agregar el componente composable lazy row. Aquí lo buscamos. Bien. Como hicimos el lazy column, vamos primero a agregarles unos modificadores. Agregamos modifier es igual a modifier dentro del paréntesis. Bien. Y comenzaremos a agregar unas propiedades. Como es lazy row y va de forma horizontal, vamos a agregar en este caso la misma propiedad, .fillMaxWidth, que significa que tome todo el ancho de la pantalla. Luego, vamos a tomar el height, que es la propiedad de la altura. Aquí agregamos una medida de alrededor de igual. Sí. Vamos a agregarle 90 dp para que no afecte el tema de los elementos. Y por último, vamos a agregarle también un padding. El padding va a ser igual de 16.dp. De esta manera ya tenemos nuestro lazy row configurado. Es bastante similar al lazy column la configuración que le colocamos, pero ya verán la diferencia. Ahora bien, vamos a agregar ítems. Ya sabes cómo funciona ítems. Se le pasa a una lista de elementos. En este caso le vamos a pasar la lista de compras que creamos previamente. Y luego le indicaremos que por cada elemento de la lista de compras que esté en ítems va a hacer la siguiente función. Es decir, se va a mostrar con el componente text. Aquí agregamos text. Entre paréntesis agregamos el text, la propiedad text. Y como texto le vamos a asignar el elemento. De esta manera, como ya puedes ir viendo, se visualizan todos los elementos de la lista dentro del lazy row. Pero el detalle es que todos están muy juntos. Para ello, vamos a agregarle una propiedad, en este caso, al texto. Vamos a agregarle mejor un modifier. Sí, modifier es igual a modifier. Y le vamos a agregar un pequeño espacio o padding, en este caso, que sería un margen interno. Vamos a agregarlo de unos 10 dp. ¿Sí? Guardamos. Y ahora vemos que todos los elementos ya se ven separados unos de otros. Bien. Ya en el preview, vean por qué es importante el preview. Copiamos la función, la llamamos en el setContent. Vamos a comentar un momento el lazy column. Corremos el emulador. Volvemos a refrescar el emulador mientras él hace toda la compilación de la aplicación. Y ahí ya están todos los elementos de la lista Pro de forma horizontal. Vean cómo hace el scroll de forma horizontal de una manera simple y sencilla. Grandioso, ¿cierto? Ya con esto has creado tu primer lazy column y tu primer lazy row en Jetpack Compose. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. En el setContent vamos a agregar el componente composable column. Y dentro agregaremos las dos funciones composable de los lazy. Ahora bien, ya está en el árbol de relación. Copiamos aquí y listo. Aquí ya puedes ver cómo el lazy column y el lazy row están en tu emulador.